Buenos días chicos y bienvenidos de nuevo a un vídeo más de la mesa de trabajo del Subaru. Hoy vamos a terminar de lacar nuestra carrocería. En el vídeo anterior estuvimos lijando algunas imperfecciones y dándole un poco de acabado a la carrocería para que cuando le diésemos la segunda mano de laca, pues tuviésemos la cantidad de laca apropiada para que nuestra maqueta brille y nos quede de una forma correcta, nos quede un acabado bueno. Como veis, el coche se le ha dado una pequeña lijada en toda la carrocería. La verdad es que la pintura quedó bastante bien ya a la primera. Y bueno, al final he decidido no pulir esta capa de laca porque, bueno, haciendo el proceso de lijado veía que la capa era muy fina y simplemente tenía miedo de que al pulir pudiésemos terminar de quitar la laca de algunas zonas, sobre todo en algunas aristas y en algunas zonas donde la laca es más fina, y al final arruinaría esto el trabajo de pintura. Entonces, para estar un poco más sobre el lado seguro y no estropear la carrocería, pues al final he decidido que le voy a dar una segunda capa. Siempre que apliquéis las capas de laca de una forma fina, no debería de haber ningún problema en darle una segunda capa. Por eso es importante controlar la cantidad de laca que se está dando, y esto se hace con el patrón de pintura que vimos cuando hicimos todo el lacado de la carrocería. Si aplicamos la misma cantidad de laca a todo el modelo, todo alrededor, pues entonces sabemos de que la aplicación ha sido uniforme y en teoría no debería haber ningún problema. También dándole esta segunda mano de laca en algunas zonas como esta donde las calcas son un poco más gruesas, conseguiremos que no se note absolutamente nada el escalón de la calca con el resto de la carrocería, y eso nos dará un mejor acabado a la maqueta cuando esté terminada. También he repasado un poco el alerón del coche. En el alerón, como hemos puesto un montón de calcas de fibra de carbono y hemos usado bastante líquido para poder adaptarlas bien, pues aquí habían salido algunos puntitos de contaminación en la laca. Esto es debido a que donde hemos puesto demasiado líquido para fijar las calcas, no hemos conseguido luego con la limpieza eliminar completamente el residuo de ese líquido, y ese líquido hace reacción con la laca, haciendo que donde han quedado residuos de ese líquido, la laca no pegue bien, con lo cual se forma un punto donde la laca no pega y alrededor se expande la laca y nos deja esos puntitos que parecen cráteres en nuestro acabado. Entonces lo que hemos hecho para solucionarlo es darle una pequeña lijada sobre la laca, con mucho cuidado, con una lija de 800, para rebajar lo máximo posible esos puntitos, y luego le he dado una mano de barniz LP brillo de tamilla. Con eso lo que hacemos también es sellar lo que queda encima de ese líquido que nos ha impedido que la laca agarre con el barniz. Entonces, al sellarlo con el barniz, en la segunda mano de laca que le vamos a dar, en teoría ya no debería de salir ninguno. Así que bueno, ahora sin más vamos a preparar la laca, lo vamos a poner en nuestro aerógrafo y vamos a ver qué tal queda ya la carrocería y el alerón con el acabado final. Bueno, pues ya tenemos aquí todo lo que necesitamos para preparar nuestra laca, para pintar la maqueta. Os voy a explicar un poco lo que tenemos aquí. Aquí tenemos el set de laca. En este caso estamos usando pues el de Gravity. Como sabéis, me gusta y creo que es bueno, pues un producto magnífico, con lo cual es el que suelo usar regularmente. Aquí tenemos la laca, aquí tenemos el catalizador y aquí tenemos el disolvente. Estas tres cosas vienen en el set. Tenemos aquí un vasito vacío para cuando usemos nuestras pipetas poder ponerlas aquí, que no nos manche nada.
Tenemos un vaso también con disolvente de limpieza, por si queremos limpiar estas pipetas una vez que la hayamos usado para rellenar nuestro vaso y reutilizarla para otro tipo de pintura. No tenemos por qué a lo mejor tirar las pipetas después de un uso nada más como este. Y luego tenemos también unos vasos que se compran en tiendas como AliExpress y sitios de estos. Son vasos que vienen con un palito de madera. Yo suelo usarlos para mezclar la laca aquí, y este sí que una vez que lo termino de usar pues se tira y ya está, y se vuelve a reutilizar, y se vuelve a coger otro cuando haga falta. La verdad es que son muy económicos, así que no merece la pena reutilizarlo. Por si alguno de los compañeros no estuvo en la última conexión, os voy a explicar de nuevo cómo deberíamos de mezclar la laca correctamente, porque el orden del mezclado de estos tres componentes influye mucho en que la pintura esté bien preparada para pintar o no. Es decir, no podemos, por ejemplo, poner primero el disolvente, luego el catalizador y luego la laca, porque esto haría que la pintura no reaccione correctamente y no se activaría de una forma correcta. Entonces, la forma correcta de hacerlo siempre sería poner primero en nuestro vaso la cantidad de laca que nos hace falta. Luego, esto seguido, echaríamos la proporción adecuada a esta cantidad de laca del catalizador, lo echaríamos en el vaso también. Moveríamos un poquito para que este catalizador y esta laca se mezclen y empiecen a reaccionar entre sí, porque este catalizador es lo que hace que luego la laca se seque de forma correcta. Y luego al final del todo pondríamos la cantidad de disolvente necesaria para diluir un poco más nuestra laca, si es que queréis diluirla, porque ya os digo que yo en alguna ocasión he usado esta laca con su catalizador sin disolución alguna y también va bastante bien, pero sí que es verdad que con el disolvente pues le damos un poco más de disolución. Entonces, sin más, vamos a ir preparando esto. Yo he calculado que para una carrocería de este tipo se suelen usar entre 8 y 10 mililitros de laca. Como en este caso ya hemos dado la primera mano, la mano que demos ahora seguramente será más ligera que la que dimos en su momento. Así que creo que con 8 debería de bastar, con lo cual mezclaríamos 6 mililitros de laca más 2 mililitros de catalizador y 2 mililitros de disolvente, o 1 si queréis, pero este sería la proporción 6, 2, 2. Entonces eso nos llevaría a 10 mililitros. Con eso tenemos más que de sobra para pintar nuestra carrocería. Y bueno, siempre es aconsejable, aunque sobre un poquito, hacer siempre de más para no quedarnos cortos, porque si dejamos el trabajo a medio hacer y tenemos que ponernos a preparar más laca, pues la laca se nos seca en el aerógrafo, la laca de la maqueta también comienza a secar, con lo cual tampoco es lo más aconsejable, en fin. Lo suyo es hacer suficiente como para que tengáis para todo el proceso. Si vais a hacer un proceso de una mano nada más, o si queréis dar un proceso de una mano, dejar secar y luego dar otra mano, en fin, eso depende. Como sabéis, hay maquetas como esta que tienen calcas, que hay que hacer un proceso de lijado para eliminar el escalón, con lo cual el lacado normalmente suele ser en dos manos de laca, dejando secar completamente la primera y luego volviendo como hoy hacemos para hacer la segunda. Y otras maquetas que no tienen calcas ninguna, en la que las dos manos las podemos dar directamente en el mismo día. O sea, hacemos una aplicación de la primera mano con su capa de agarre, como hicimos la última vez, dejamos reposar la maqueta 5 minutos después de haber dado la primera mano de laca, y después de esos 5 minutos con la misma laca que tenemos volvemos a dar la segunda mano. No va a pasar nada, en 5 minutos no se seca la laca, pero sería la forma de hacerlo todo de una vez. Entonces vamos a comenzar con nuestra mezcla para que veáis un poco cómo lo hago. Primero la laca. Hemos dicho que como son 3 dosis de laca y queremos hacer, por decirlo así, 2 veces la misma dosis, pues tenemos que coger 6. Vamos a cargar.
Disculpadme un momentito, voy a coger una pipeta que tenga la boquilla un poco más gruesa porque esta tarda mucho en succionar. Un segundito. Bueno, ya está, tenemos esta pipeta que es un poquito más gruesa por aquí y nos va a permitir cargar más rápido. Hemos puesto 1 mililitro, vamos a coger, con esta podemos coger también 2 mililitros de una sola vez. Estos son 2 mililitros, con lo cual ya tendríamos los primeros 3 mililitros de laca. Y ahora vamos a coger otros 3, que son estos 2, más 1 más. Aquí tenemos nuestros 6 mililitros de laca. Esta pipeta, pues lo que podemos hacer es, si tenemos aquí nuestro disolvente de limpieza, pues podemos limpiar un poco, ¿vale? Así, y ya esta pipeta nos valdría para cuando estemos usando también otro tipo de pintura. Tapamos aquí para no tener ningún accidente y cogemos el activador. Del activador tenemos que coger 2 mililitros. Aquí tenemos 1 mililitro. Y vamos a cargar otro mililitro más. Aquí hay otro mililitro más. Bueno, entonces esta mezcla que tenemos aquí ya estaría catalizada. Lo único que tendríamos que hacer es remover un poco para que se mezclen bien los dos componentes y para que esto empiece a funcionar y se empiece a secar cuando corresponda, después de su tiempo de aplicación y secado. Esta laca ya estaría mezclada correctamente y lo único que nos quedaría sería añadir el disolvente que queramos, o bueno, más que queramos, el que corresponde, que como máximo pues es la misma medida que de catalizador. Es decir, si hemos echado 2 mililitros de catalizador, porque la mezcla es 3, 1, 1, pues ahora echaríamos otros 2 mililitros de disolvente. Yo voy a seguir las instrucciones exactamente como vienen en el bote y vamos a echar 2 mililitros de disolvente. Esta sería la dosis máxima de disolvente que admite esta mezcla. Es importante que no añadáis más, no por añadir más disolvente se va a poder pintar mejor. Es más, si ponéis mucho disolvente el resultado no será el mismo y podemos tener una maqueta estropeada. Ahora que hemos añadido el disolvente y que ya habíamos mezclado antes la laca y el catalizador, pues es momento de darle unas vueltecitas a nuestra mezcla. Y una cosa que también es bueno hacer es dejarla reposar un par de minutos, porque así le damos tiempo a que todos estos componentes se mezclen entre sí y estén en un, por decirlo así, en una mezcla óptima para poder usar con nuestro aerógrafo. Así que le vamos a dar un par de minutitos de reposo y me pongo los guantes, me preparo y vamos a empezar a lacar nuestro coche. Bueno, ya hemos dejado reposar nuestra mezcla. Cuando lo hagáis, veréis que cuando le echáis el disolvente a la mezcla de laca y catalizador, lo que es el líquido en sí coge un color como blanquecino, que justo cuando lo dejáis reposar veréis que se vuelve otra vez más transparente. Eso quiere decir que la mezcla ya está reposada. Todas las burbujitas que salen también se le van quitando y se queda pues un líquido totalmente transparente sin ningún tipo de burbuja ni nada. Eso es lo que nosotros necesitamos para poder empezar a lacar nuestro coche, por lo cual voy a echar esta mezcla en el aerógrafo, la voy a cargar ya. Voy a echar la cantidad más o menos de un poquito más de media copa.
Dejamos nuestra mezcla por aquí. Como veis, ha sobrado un pelín, un poquito, como para que si gastamos todo lo que hay en el aerógrafo, pues tengamos un poco más para poder terminar el trabajo. Y luego otra cosa que es súper importante también es, antes de pintar, como siempre, tenemos que darle un repaso a nuestra maqueta para eliminar cualquier mota de polvo, cualquier cosita que se nos haya quedado pegada. Ya la hemos lavado, ya la he lavado antes, la hemos secado con aire, no queremos dejar ningún tipo de residuo de grasa ni de ningún tipo de nada que pueda hacer que nos estropee el trabajo. Así que un repasito con nuestra brocha antiestática y tendremos la maqueta lista para lacar. De todas formas, como os he comentado, no os obsesionéis mucho con el tema del polvo, porque siempre alguna motita caerá. Estamos pintando en casa y es un sitio donde hay polvo y es casi imposible hacer que no caiga ninguna mota en nuestra maqueta, pero bueno, siempre cuanto más precauciones tomemos, mucho mejor. Luego, otra cosa súper importante es que uséis vuestra máscara para pintar. Este tipo de pinturas no se puede usar sin máscara. Estos productos son tóxicos. Dan un acabado muy bueno en nuestra maqueta, pero son tóxicos. Entonces, no os puedo insistir más en que nunca uséis esto sin máscara. Es más, deberíais de usar un tipo de máscara como este, que está preparada para pintar con este tipo de producto. No vale una máscara de papel como la que usamos ahora con el tema del COVID o cualquier otra cosa. Yo os recomiendo que os gastéis un poco de dinero, que esto va en vuestra salud. Y bueno, esto se puede comprar también por internet y tampoco es tan caro. Además, una máscara de estas con los filtros que trae os puede durar un par de años perfectamente los filtros, y luego compráis filtros nuevos y se lo ponéis y ya está. Entonces, de verdad que os digo que no uséis este tipo de pintura sin poneros una máscara, son muy tóxicas. Entonces, sin más, voy a ponerme la máscara, ya no podré hablaros más porque no se me entenderá con la máscara puesta. Y vamos a empezar a pintar y a darle nuestra última mano de laca a nuestra maqueta.
Bueno, pues ya hemos terminado nuestro proceso de lacado. Al final, pues mirad lo que hemos usado. La verdad es que no hemos usado mucha cantidad, pero como os digo, más vale desperdiciar un poquito. Nos queda un poco menos de la mitad de la copa del aerógrafo, más lo que nos sobraba en el vaso. Que bueno, es un poco una pena por desperdiciar este producto que es tan bueno, pero como ya os digo, es mejor hacer siempre un poquito más y tener un poco de sobra. Quizás podíamos haber, no sé, haber calculado pues una porción y media de lo que es lo que viene aquí, es decir, podíamos haber cogido 3 y luego la mitad de 3, que sería 1,5, por lo tal 4,5. Luego podíamos haber puesto 1 y la mitad, que sería 1,5, y 1 y la mitad y 1,5. Y hubiéramos hecho una porción y media de laca y nos hubiese ido un poquito más justo. Pero bueno, eso también lo tendréis que ver un poco con la práctica y según veáis que os hace falta. También depende mucho del aerógrafo que uséis. Este aerógrafo es un aerógrafo con aguja de 0,5, con lo cual usa un poco más de laca que los aerógrafos de 0,3. También quería comentaros un poco al hilo del tema del aerógrafo una cosa que es importante. Cuando estamos lacando necesitamos que el aerógrafo tenga un abanico un poco ancho de pintura, porque mientras más ancho sea el abanico de pintura de nuestro aerógrafo, más pulverizada va a ir la laca. Y entonces se va a repartir mucho mejor, vamos a hacer una capa de laca mucho más uniforme y eso va a repercutir en el acabado de la maqueta. Es decir, si tenemos un aerógrafo de 0,3, pues tendremos que intentar hacer un abanico lo más grande posible. Para ello tendremos que ajustar obviamente la distancia a la que estamos pintando nuestra maqueta hasta que veamos que la capa se aplica de una forma uniforme, como hemos hecho ahora mismo con este. Este aerógrafo, al ser un 0,5, no necesita a lo mejor tirar de él para atrás en el gatillo del todo, porque este aerógrafo, cuando se tira de él para atrás del todo, hace un abanico bastante grande. Yo he estado tirando más o menos hasta la mitad, un poquito más del gatillo hacia atrás, para conseguir este abanico que habéis visto cuando he estado pintando. Y con eso es suficiente. Lo que me vengo a referir con todo esto es que no podéis pintar de una forma muy precisa, como cuando estamos pintando para hacer un detalle o algo así. Con la laca necesitamos dar una capa uniforme y ser lo más pues eso, uniforme posible. Tenemos que dar una capa abierta y que se reparta por igual. Entonces, como estáis viendo, bueno, la laca ha quedado magnífica. Aquí ha caído una motita en el capó, que luego cuando esté seco nos encargaremos de arreglarla. No hemos dado una capa de laca muy gruesa, como veis todos los detalles del techo, todas las hendiduras, todo se sigue viendo perfectamente, no queremos tapar ninguno de esos detalles, pero sí que ya a simple vista se puede ver que el escalón que teníamos con las calcas prácticamente es inexistente, ¿no? Y es lo que nosotros íbamos persiguiendo un poco. No tenemos por qué eliminarlo del todo, porque tenemos que recordar que casi todas las decoraciones en estos coches de rally eran decoraciones que iban puestas en forma de vinilo encima de la carrocería, con lo cual siempre algo se notaría, pero sí que no queremos que haya un escalón muy grande que saque nuestra maqueta de la escala proporcional que debería de tener en ese aspecto, ¿no? Si vemos que hay un escalón muy grande, pues entonces ya no se ve una maqueta a escala, ¿no? Con el resto de elementos. Entonces, como estáis viendo, bueno, el acabado ha quedado muy bien. Yo no me harto de decir que el producto es fantástico. Es una laca que es muy fácil de usar, no huele mal tampoco. Hombre, tiene un olor fuerte como todas las lacas de este tipo, pero no es de las más fuertes que he probado. Al revés, yo diría que incluso es la que huele un poco mejor. Y luego, sobre todo, pues es una laca que se puede lijar y pulir muy bien y bueno, yo creo que no os puedo recomendar otra cosa mejor. Si hubiese algún otro tipo de pintura que me gustase más, pues también os lo diría. Y bueno, la verdad es que estoy muy contento con el resultado de esta laca y de las pinturas en general de Gravity.
Y bueno, sin más, pues ya habéis visto que se tarda muy poquito en dar una mano de laca a una carrocería de un coche, es más la preparación y el tema de tener todo el espacio limpio y tenerlo todo preparado que lo que es en sí la aplicación de la laca. Animaros a que no tengáis miedo a hacer este tipo de trabajo porque como veis el resultado es buenísimo y un acabado de muchísimo brillo. En el próximo vídeo lo que haremos una vez ya haya secado esto será darle un último lijado muy suave para quitar cualquier tipo de imperfección, cualquier tipo de cosita que pueda tener la carrocería, y os enseñaré también un poco cómo pulirla sin dañar nada, porque con el pulimento también hay que gastar un poco de cuidado de cómo lo hacemos y de cómo lo terminamos. Así que bueno, espero que os haya gustado el vídeo. He preferido hacerlo así más que en directo porque puedo controlar un poco más el tiempo de hacerlo y cómo lo hago, y así lo podéis ver tranquilamente. Así que sin más, un abrazo a todos y nos vemos en el siguiente vídeo. Bueno, se me ha olvidado enseñaros cómo ha quedado el alerón de atrás. Como veis, ha quedado perfecto, no hay resto ninguno de la contaminación que tuvimos al inicio, y quería que lo vieseis para que veáis que algunas veces cuando tenemos algún fallo, algún tipo de error o algo, es tanto más importante saber cómo tenemos que pintar y cómo tenemos que hacer nuestras cosas, pues también saber cómo arreglarlas, porque bueno, no tenemos mucho tiempo para nuestro hobby, y entonces si perdemos el tiempo en hacer de nuevo las cosas que estamos haciendo, pues obviamente nos frustraremos mucho más y nos costará más terminar piezas. Entonces, como veis, pues es una forma buena y válida de arreglar cuando nos sale algún tipo de contaminación, y como veis ha quedado perfecto. Hay que dejarlo secar y yo creo que este alerón ya ni lo vamos a pulir ni nada. Yo creo que tiene un acabado bueno, no hay ninguna mota ni nada. Lo voy a poner a secar así hacia abajo para eliminar un poco el riesgo de que le caiga alguna mota en la superficie horizontal, que es donde más se nota, y espero que se quede bien. Venga, hasta luego.